Bienvenidos a la Radioactiva, como ya están acostumbrados, con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de arrancar la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. También está el canal de YouTube para que puedan suscribirse y activar las notificaciones. De ese modo no se van a perder ni esta ni todas las entrevistas que estamos subiendo. Nos encuentran como @laradioactiva. Y también si nos quieren sugerir nombres de invitados al ciclo, lo pueden hacer en laradioactiva@gmail.com. Saludo a cada uno de ustedes que se unió a esta transmisión. Y sin perder tanto tiempo voy a darle el paso a nuestra invitada del día de hoy para que se pueda unir y empezar la entrevista correspondiente. Aguardamos un momento. Siempre entender que esto es un vivo, entonces a veces la tecnología no anda lo suficientemente bien, así que se hace lo que se puede y en estos casos cuando son entrevistas así puede ser que tarde un poco más. A ver. Vamos a ver si nuestra invitada tiene buena conexión para poder unirse y realizar la entrevista tal y como habíamos determinado. Buenas Silvina, Lucho, ¿todo bien? Los saludo también y gracias por sumarse a esta transmisión. A ver. Vamos a ver ahora si nuestra invitada logra conectarse y hacer la entrevista. A ver. Uh-huh. Le comento a nuestra invitada que nosotros ya le enviamos la solicitud para que pueda unirse, así que le pedimos por favor que ni bien la vea la solicitud, la acepte y podemos desarrollar la charla en sí. A ver. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Ahora esto está en mi cortina, sí. Ahora sí, ahí te veo. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy Todo con bien, todos los bueno, líos de la conexión. no pasa Odio nada. esto porque creí iba a Está todo funcionar bajo algo control. que no funcionó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vas vos? Bueno, Todo nada, bien. hablemos Ante por acá todo, porque si bueno, no, no voy a terminar. Sí, muchas gracias por haber aceptado ¿qué esta entrevista y decís? bienvenida a la Radioactiva. Nada, gracias a vos por el reconocimiento y todo eso. La verdad. Así que Es un gusto si para me- mí, aparte recordar todo lo de Dibu y mi trabajo, para mí es algo lindo, siempre. seguro. Así que si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién Sí, hablo y arranco a preguntar. dale. Bien.
les cuento a todos que en el día de hoy la entrevistada es la señora Cecilia Gispert. Ella es actriz de doblaje argentina, también estudió canto, bellas artes y también da clases de actuación. Así que, Cecilia, cuando quieras, arranco a preguntarte. Sí, decime. Bien, ¿siempre te gustó el tema del ambiente artístico o ya es más de chica que te gustaba todas estas cosas? Quizás un poco más de grande. Y siempre me gustó que, perdóname porque como no encuentro el auricular, decime, si siempre me Sí. gustó que El ambiente artístico. no tuve mucho tiempo de elegir porque yo empecé muy chica. En realidad a los 11 años empecé a trabajar en la radio, en televisión, entonces no, digamos, sí me pasó, mi mamá era asistente de dirección en Radio Nacional, en esa época había el elenco de las dos carátulas, y sí me ocurrió que cuando me llevó a un ensayo general quedé como hipnotizada y escuchaba el programa y disfrutaba mucho las voces y la verdad que sí, siempre se notó como una inclinación, pero no tuve el tiempo de decir, bueno, hago esto, soy abogada, no. Tampoco, la verdad que es como que mi naturaleza siempre fue para el lado de lo artístico. Eh, Así que bueno, fue O sea, pues, así. seguro. Y podemos decir que gracias a tu mamá le encontraste lo que es tu vocación, ¿no? Porque una vez que te llevó ella a la radio, ahí encontraste Sí, todo ese mundo tan diverso. ¿cómo? Perdón, Sí, que digo, gracias. No, está todo bien. Que gracias a tu mamá, que un día te llevó a la radio, conociste este mundo que el día de hoy te encuentra trabajando en él. Sí, sí, sí. Aparte, eso fue una gran cosa, porque mi mamá de algún modo era como rara, no era una nena así como, qué sé yo, me parece. Y en el sentido de que era rara, dibujaba, leía muchísimo, pero muchísimo. Me escondían los libros, porque me agarraba los libros y la verdad que era muy lectora. Y mi mamá era como que no entendía mucho, pero después, gracias a toda la experiencia de la radio y del ámbito artístico que ella amaba, es como que encontramos un puente de comunicación que siempre fue muy bueno entre las dos. Y fue gracias a Tal eso cual. realmente. Y justamente vos hablabas recién de que no solamente te gustaba leer, sino que también te gustaba mucho dibujar. Es más, como dije en la Sí, introducción, estudiaste Bellas Artes. Quería preguntarte si nunca sí, pensaste en vivir de las Bellas Artes, ya que te gusta dibujar y sé que también lo haces muy bien. sí, yo creo que sí, dibujaba todo el tiempo. Yo en los ensayos, mis libretos estaban todos dibujados. Yo dibujaba todo el tiempo. Y estudié Bellas Artes, 7 años, hice el profesorado, todo en la Pueyrredón y todo, pero creo que a mí me pasó siempre que yo eh, vivía más en la fantasía que en la realidad. Creo que eso era lo que mi mamá la desesperaba un poco, que yo vivía más en las novelas, tenía una imaginación enorme, entonces dibujaba, leía, imaginaba un montón. Era más por ese lado y creo que ahí estaba realmente la naturaleza mía de inclinación artística realmente. Seguro. Es lo Y único que me rescató. claro, me imagino. ¿Y en el colegio eras buena alumna o eras de esas que pasaba raspando, como se dice? ¿Cómo? Ay, En el perdón, colegio ¿eh? eras No, no, no te preocupes. No, no, Decía si en el en el colegio eras buena. colegio, ¿sabés qué era? Sí, entendí. El colegio era, en la primaria,
No, era mala porque me distraía. Las maestras, nunca tuve problemas de escribir, de leer, ni tampoco recuerdo que haya tenido problemas para matemáticas, las cosas que te enseñan en la primaria, ponele. Pero Ujú. me distraía, las maestras llamaban a mis padres y les decían que yo soñaba todo el tiempo. Me distraía mucho, mucho, mucho. Y eso era lo que me reclamaban, ¿no? En la primaria anduve, no era muy buena alumna, la verdad, pero después en la secundaria me enfermé puntualmente. Me enfermé, tenía asma, bueno, había pasado una serie de cosas, mi papá había muerto de un modo muy rápido, entonces para mí fue tremendo. Y yo hice primer año y quedé libre regular, es decir, que tenía tantas faltas que tuve que dar todos los exámenes. Y ahí me gustó y di libre segundo y tercero, porque en esa época para entrar a Bellas Artes tenías que tener lo que llamaban el ciclo básico, primero, segundo y tercero. Entonces di los 3 años y entré a Bellas Artes, en esa época a la Beato Angélico fui y después a la Pueyrredón. Pero Así que, ahí era mirá buena. Sí, yo qué en ese transformación, momento, ¿qué? qué transformación, No te ¿no? escucho, Que no digo, te qué digo, transformación de un ¿qué? momento a otro. Digo, qué transformación la tuya Sí, de un momento a otro del sí, sí. colegio, ¿no? Ahora, a mí me pasó que, te digo, cuando entré a Bellas Artes, recuerdo cuando llegué a la Beato, yo sentí que era un marciano que vuelve a Marte. Una sensación así tuve. La verdad que sí. Muy, muy, me sentí en mi mundo y fue muy importante. Por eso ahí era buena, ahí trabajaba, me encantaba, estudiaba, me fue muy bien en las teóricas también. Era Mira, como un qué increíble mundo. esto, ¿no? Seguro. Sí, y sí, viste Y que cada persona tiene su inclinación. seguro que sí. Mira, te cuento, mientras tanto que estamos hablando, un montón de gente te está saludando de un montón de lados. La verdad que si me pongo a leer uno por uno de los mensajes no termino más, te imaginarás. Pero sin Sí. embargo, veo la cantidad de mensajes que te saludan de todas partes del mundo y es impresionante lo que valoran tu trabajo. Así que eso también habla muy bien de vos. Sí, estoy leyendo, me aparecen en la pantalla, la verdad que muy agradecida, muy, muy, muy agradecida. Es maravilloso, es maravilloso. Es increíble porque el trabajo de uno hace el trabajo un poco en la intimidad, digamos, en la intimidad de un grupo, de un estudio de grabación, y la verdad que sí. Y cuando ves que resuena en un lugar que no conoces, mira, acá pone Guatemala te ama Candy y yo digo, pero yo no conozco Guatemala, pero me encanta porque, mira, saludos desde Perú, ahí voy a estar en Perú la otra semana, el 18. Sí, me encanta. Increíble, ¿no? No, como decís, Aquí esta sí conozco, Fabiana Rivero es amiga. Pero la verdad que sí, son tus fans. ¿eh? Podemos, podemos decir que son tus fans. Sí, pero no sé si mi fan, porque yo tuve la suerte de hacer un personaje encantador como Dibu. Hice un montón, porque estuve 50 años haciendo doblaje. Pero entre los que hice está Candy, que es maravillosa. Hola, Fabi. Este, que es un personaje increíble, buenísimo. Y bueno, creo que fans hay de Candy y fans hay de Dibu. Y yo puse mi parte, pero Obviamente. tuve esa suerte, ¿no? De ser cosas lindas. Las otras que hice fueron un montón, pero no tuvieron tanta trascendencia. Y justamente hablando un poco de lo que es el doblaje en sí, ¿no? Quería preguntarte, ¿de qué manera
le recomendás a una persona que le gusta hacer doblaje o que hace doblaje, mejor dicho, para que se cuide la voz? A que se cuide la voz y que vocalice, que haga canto, que haga foniatría. Tenés que tener mucha técnica, saber mucho, mucho de tu voz y de los espacios que podés trabajar, porque por ejemplo, con Dibu, que es una voz muy exigida para el que hace la voz, para el actor, realmente si no hubiera tenido técnica me quedo muda a los 3 días. Y sin embargo hice 3 temporadas de tele y 3 películas. Y sí, hay que saber. Uno es saber actuar. Yo creo que no se puede hacer doblaje sin saber actuar. Esto es para ser un buen doblajista. Y después porque es una rama de la actuación. Uno, ya sea dibujito o ya sea un actor, vos le ponés vida, voz a esa imagen. Es una actuación, construís un personaje. Y para eso tenés que saber actuar. Y después el tema técnico, con foniatría, todos los que quieras. Aprender sobre eso, sobre el reconocimiento de tu aparato de fonación, que es muy importante, porque por ejemplo yo cuando doy clase de las voces, siempre le digo a los alumnos, lo importante es que registren, porque yo no puedo estar en la garganta de cada uno, yo puedo darme cuenta por cómo suena, por el sonido, dónde está colocada la voz, pero el registro lo tienen ellos y el registro lo tiene uno. Y para eso hay que trabajar y saber y reconocer. Cuando siento esto, la voz está acá, el aire vibra ahí. Es increíble, no, en eso coincido totalmente. No todo el mundo tiene la misma voz o no todo el mundo la puede trabajar de la misma manera. Sí, la voz es algo maravilloso. Es algo que es expresión de zonas profundas del ser humano. El aire atraviesa todo el centro vegetativo, la laringe, expresa el interior. Y eso es genial. Y sin ser lo que hiciste durante tanto tiempo entre el doblaje, también, bueno, hiciste radioteatro, también muchos años, por lo que tengo entendido. ¿De qué te hubiese gustado trabajar? ¿Te hubiese gustado trabajar de otra cosa o no te verías en otro ambiente? Ya que empezaste de tan chica. No, la verdad que yo hice varias cosas dentro de lo artístico. Yo escribí guiones para televisión y para radio. Bien me fue con eso. Después, bueno, esas cosas de la vida, uno trabaja en una cosa, trabaja en otra. Y no, trabajé varios años en televisión en producción, pero no me gustaba, lo hice por necesidad, porque era un sueldo, yo tenía mi casa y vivía sola, entonces lo hice por necesidad, pero no es algo que me guste. Y porque no creo que esté dotada para eso, hay que ser organizada, hiperactiva, nada de eso soy yo. Entonces, por eso. Pero en el arte sí, me hubiera gustado poder seguir más, sigo pintando, sigo dibujando. Y bueno, todas esas cosas, no, de otra cosa no. Hubo un verano que yo estaba sin trabajo y me metí a trabajar en una oficina de una gente muy buena, una empresa de aquí que se llamaba Inecto. Y yo no tenía nada que ver, estaba como... Para mí fue un gran aprendizaje, porque nunca estuve... También pasa que yo estuve siempre en un medio artístico, como empecé de chica. Mi mamá trabajaba en la radio, yo tenía una tía que era actriz, mi abuela había sido actriz. Entonces es como que ese mundo era el mío, no se me ocurrió nunca hacer otra cosa, no. Sí. No, aparte, uno que, como te decía ayer cuando coordinamos esta entrevista, uno de chico siempre pensaba en conocer a los que están detrás de una cámara de televisión
y a veces quizás no sabíamos los nombres de los actores o de los personajes hasta que después con el paso de los tiempos y que se sube todo hoy es mucho más digital, te enterás de, por ejemplo, con esto del fenómeno de Dibu, que hablábamos justamente, desde que le dicen Dibu al arquero actualmente de la selección argentina, entonces también, ¿quién era la persona que estaba detrás de Dibu? Y empiezan las entrevistas y demás, y de repente llego, cuando conseguí dar con vos, digo, mirá con quién tengo la oportunidad de hablar, ni más ni menos, ¿no? Entonces eso también, Bueno, vos algo sabés que que a pasa. mí me pasó que, gracias Fabi, gracias que pone cosas, elogios sobre mis pinturas. Gracias. No, a mí me ocurrió que yo tenía por contrato en lo de Dibu prohibido decir que era yo la que hacía la voz. De hecho, cuando vinieron la prensa, porque el programa se lanzó con mucha prensa y como para que fuera un éxito, los periodistas me querían hacer notas a mí y la productora lo prohibió. Y yo ¿Mm? no dije nunca, pero ¿qué pasó? Cuando hicimos cine, en el cine hay una ley, es por ley, que todo aquel que trabaje en cine, en la película, si sea para levantar un alfiler, tiene que figurar. Entonces ahí se blanqueó y nos pusieron mi nombre como la voz de Dibu y en ese momento estaba Yabuji, que era Laurita Sordi, y nos tuvieron que poner. Y ahí sí se supo. Pero después vinieron las entrevistas y todo eso. O sea, podemos decir que al principio estabas media escondida. Sí, sí, estaba de incógnito. Es y nunca imaginé, ¿sabés qué me pasó? Una vez me llamó Gastón Pauls para un programa de Todos contra Juan, porque hizo una parodia sobre Dibu, como que Germán Kraus seguía pensando que Dibu existía y estaba, y todo el elenco le seguía la corriente porque el psiquiatra había dicho que había que hacer eso, pero ya estaban hartos. Entonces, era muy lindo el capítulo y nos llamó bueno, yo hacía mi parte, decía algo en cámara y aparte después así armábamos algo y que Dibu le decía que se iba de viaje y que él tenía que olvidarse y todo eso y Germán lo aceptaba. Pero me sorprendió cuando fuimos al estudio cómo los técnicos estaban emocionados conmigo, porque era la voz de Dibu. Yo no me imaginé eso. Sabía que el programa había tenido éxito, las películas, todo, pero no pensé que el escucharme a ellos los emocionara o el conocerme. Fue lindo. Y sí, me imagino. Y justamente quería preguntarte cómo se hacía ese trabajo, ¿no? Porque quieras o no, por más que tengas que hacer un doblaje, no es que tenés al dibujo, si querés que estás interpretando, y vos hablando arriba. Porque quizás puede ser que estés hablándole a la nada, al aire, y después eso se edita el material para que quede como que supuestamente estás hablando con los actores, ¿no? Sí, es así. Porque cuando vos, digamos, mi trabajo en Dibu fue, ¿cómo es que lo llaman? Creación de voz, no es doblaje. Porque realmente el dibujo se hizo después. Yo grababa con los otros actores, yo detrás de cámara y ellos en cámara. Y yo trabajaba como si fuera radio, digamos. Era muy útil porque yo los veía y los escuchaba y ellos a mí, porque también eso genera toda una comunicación que para el actor es importantísimo. Y entonces yo grababa ahí y después los que hacían el dibujo y lo animan con el sonido. Porque, por ejemplo, si yo digo hola, es una cosa, pero si digo hola, es otra cantidad de fotogramas. Entonces Mm. dependen del sonido. Así trabajas también en García Ferré. Trabajaba
así, que digamos, primero grabábamos como si fuera radio y después ellos se pasaban meses dibujando, pobres, pero y con el sonido. En cambio, Ah, qué doblaje increíble. no, por ejemplo, cuando hacía Candy, está el sonido, está el dibujo y yo tengo que acomodarme al dibujo y al ritmo. No, es impresionante, ¿no? Lo que uno aprende, la verdad es que yo te digo, del lado de periodista puedo escuchar a colegas, también veo entrevistas como para sacar ideas y digo, por dónde encarar al entrevistado o cómo manejar los tiempos, como decís vos, pero esto del doblaje es algo totalmente distinto, ¿no? De repente en una escena tenés que hablar de una manera y que de repente si el personaje corre tenés que hablar de otra, porque obviamente que no es el mismo tono de voz, ¿no? Cuando está Sí, quieto que cuando está en movimiento el personaje. sí, por eso es que pasa que es tan importante el estudio de la actuación. Hablábamos con los mexicanos, viste, con los que grababan Los Simpsons, todos ellos son actores y muchos importantes de teatro, eh, otros, viste, René García, todos ellos son actores. Y es muy importante porque eso permite, da una variedad. Claro. Y justamente hablando de lo que es el doblaje en sí, ¿hay alguien que te hubiese gustado doblarle la voz y nunca pudiste hacerlo? Porque quizás no se te dio. ¿Qué? Sí, te decía, si te Ay, hubiese perdóname, gustado doblar repetime, algún... porque tengo... Sí, te decía que si te hubiese Ah, gustado doblar a te otro lo dije. personaje que quizás nunca hiciste, pero por cuestiones que quizás no te convocaron para hacerlo. Entonces, ¿se te dio alguna vez por decir, me hubiese gustado doblarle la voz a algún actor, quizás en español, si es que habla en inglés, o algún personaje que veías en la televisión? Yo, lo que pasa que con el tema de los acentos, como yo estaba en las dos carátulas de chiquita, en realidad lo que nosotros hacíamos muchas obras, algunas españolas, incluso algunas de Lope de Vega, que era castellano antiguo. Entonces, ¿qué pasaba? Me acostumbré a hacer acentos. Acá, por ejemplo, el teatro tradicional, el sainete, todo eso tiene un montón de acentos. Y yo empecé a hacerlo y después también pasó que yo siempre digo que yo crecí y nadie se dio cuenta, porque yo crecí, es verdad, y me seguían dando personajes de nenito, de nenita, de pollito, ¿viste? De todo eso chiquitito. Y yo, por hacer el personaje, empecé a modificar mi voz y a hacer diferentes cosas. Y entonces ahí, bueno, así empecé a modificar la voz y a hacer voces. Y en un momento dado, que yo ya estaba grabando Candy, además grababa con García Ferré, grababa muchas horas por día haciendo voces, me acuerdo que dije, no, yo tengo que, había estudiado canto para proyectar la voz, pero no haciendo voces, y fui a una muy buena profesora de canto, Susana Naidish, y le pedí que me enseñara qué hago yo cuando hago voces. Porque yo decía, yo me voy a quedar muda y nunca sabré por qué. Entonces, mejor hicimos un trabajo estupendo de 2 años con ella, donde reconocí todos mis resonadores, mi forma de respirar, cómo proyectaba de una manera o de otra, y eso es buenísimo, fue una enseñanza enorme. Y ahí sí incorporé más Así. racionalmente la técnica. Y justamente la última pregunta para ir cerrando, porque la verdad es que no te quiero andar robando tanto tiempo. Sé que tenés tu Sí, vida personal, está perfecto que así sea, y que te hayas animado a hablar con la radioactiva, la verdad es que es un privilegio que no todo el mundo se da, y por eso también soy un agradecido. Quería preguntarte cómo es un día en tu vida más allá de tu trabajo, porque debes hacer tus cosas, tenés alguna rutina que haces todos los días. bueno, yo el trabajo,
Bueno, ahora yo trabajo mucho menos, en una época trabajé muchísimo. Ahora doblaje no hago yo tengo alumnos que los tengo en casa y actuación no estoy dando. Y yo estudié, doy clases de sí, de voz, de técnica vocal, y después yo estudié técnicas psicocorporales en Río Abierto y doy algunas clases de eso también en mi casa, que me da mucha satisfacción y mucha alegría. Entonces mi día consiste en que me levanto, hago algún ejercicio, después preparo mi casa para recibir alumnos y unos días a la semana doy clase de movimiento y otros días doy de la voz. Y ahora me voy de viaje porque tengo invitación para ir a Perú, a Lima y también a México, a León. Así que me pone muy contenta eso porque es genial encontrarme con los fans de Candy y la verdad que siempre que voy me siento muy feliz porque recibo el cariño que tienen todos por el personaje, lo recibo. Y aparte, en Perú me enteré que también gusta Dibu mucho, así que seguramente tendré que hacer las dos voces. Eso, sabes que, sabes que te iba a pedir justamente para que cierres la entrevista vos, me digas qué tal la pasaste, si te sentiste cómoda en este rato que estuvimos charlando, y que por favor cierres la entrevista si podés haciendo la voz de Dibu y mandándole un saludo a la radioactiva que te sigue siempre a donde vayas y bueno, seguramente que vamos a hacer una segunda parte porque va a haber un montón para poder hablar. A ver, dale. Bueno, la entrevista es preciosa, lo único que me hubiera encantado encontrar el auricular para escuchar y no tener que acercar el teléfono, pero muy linda. Muy agradecida por todos los mensajes, muy agradecida a vos por haberme dado este espacio. Y bueno, y ahora me despido desde mi personaje de Dibu, que bueno, les mando un saludo enorme, enorme. Gracias, Octavio. Un saludo. La radio es radio... ¿Cómo? La radioactiva. La radioactiva. Saludos a Radioactiva. Un cariño grande. Abrazo de Dibu. Un abrazo grande, Cecilia, y todo lo mejor para vos. Muchas gracias por todo, en serio. No, gracias a vos. Un cariño.